Gracias por continuar con nosotros, para continuar esta entrevista con el presidente electo de Guatemala, Alejandro Eduardo Yamatei Falla. Cristian tiene más inquietudes. Señor presidente electo, en las conversaciones que hemos tenido con los ministros se ha identificado muy claramente un manejo técnico de muy alto nivel y con una claridad de cuáles son los temas a abordar de manera prioritaria. No obstante, la percepción que me ha quedado a mí es que los temas políticos los han pasado o al vicepresidente o a su persona. Y la pregunta en términos generales es cómo se va a gestionar la política, sobre todo en la relación con pactos colectivos y con Congreso de la República. Miren, nosotros tenemos que asumir algo, y es que la mayoría de los problemas de Guatemala el día de hoy hay que enfrentarlos con medidas urgentes, casi de shock, en muchos de los casos. Y eso implica tener personas con un alto perfil técnico que puedan dar resultados inmediatos a que podamos hacer que la generación de empleo, que la posibilidad de mejorar la economía, todo lo que estamos planteando pueda ser una realidad. Entonces, es preferible, y de hecho lo vimos, y desde así lo percibimos cuando hicimos el análisis hace 3 años, cuando iniciamos el plan de innovación y desarrollo, que íbamos a tener que tener un gabinete con un alto perfil técnico, que la parte política iba a tener que ser manejada por alguno de los viceministros de los despachos y por las oficinas de la presidencia y la vicepresidencia, en donde se va a concentrar la mayor parte de las acciones políticas. Eso no implica que no haya acciones políticas adentro de los ministerios, pero por lo general hay un viceministerio, uno de los viceministros, que sí tiene un nivel de gestor político en cada uno. Fuimos tal vez un poco cuidadosos de que quedara siempre uno a nivel de viceministro que tuviera la mano más libre, porque los ministros van a tener que estar muy centrados en dar resultados. Yo siempre he dicho que cada día que pasan las elecciones en Guatemala, la mecha se le vuelve más corta a la gente y la gente quiere resultados más rápidos. Y no podemos seguir con ministros retóricos. Necesitamos entrar más al pragmatismo, hacer las cosas una realidad, hacer cosas concretas. Por ejemplo, estamos pensando en Petroguate, cosas concretas, para poder, si lo gestionamos el primer día de gobierno, probablemente en el segundo año lo vamos a estar gestionando, pero ya la vamos a dejar arrancado, ya van a haber resultados. Ya nos estamos asegurando los resultados al Estado de Guatemala y no a compañías transnacionales, por ejemplo. Entonces, hay cambios en la forma de hacer las cosas. Vamos a ser muy consistentes en tomar decisiones y acciones, pero que también eso no implica que no haya una responsabilidad tanto de algunos de los viceministros como el vicepresidente y el presidente, que estaremos con nuestros equipos llevando la carga política, que es al final de cuentas parte de nuestra responsabilidad. Doctor Yamatei, algunos critican, otros aplauden que el periodo de transición sea tan largo. Depende de la óptica y depende de dónde se esté sentado, a favor o en contra. Eso no quita a que todavía hay decisiones que se toman, no solo por el actual organismo ejecutivo, sino también por el organismo legislativo. Y en ese orden de ideas, pues no solo está el tema del presupuesto, hay temas que tienen que ver con su plan de innovación y desarrollo, por ejemplo, las APPs, hay una que está ahí pendiente de aprobación, en fin, otras cosas. ¿Cómo exhortaría a usted para solucionar estos temas previo y precisamente lo que usted dice, desde el primer día estar ejecutando? Bueno, yo creo que aquí hay una responsabilidad histórica de este Congreso que está finalizando. Recordémonos que hay 108 diputados que no ganaron la reelección o no fueron a la reelección. Eso implica que van a llegar 110 diputados nuevos, 108 que se van y 2 más que sube el número de diputados. 160. Pero estos 108 que se van tienen una responsabilidad, yo diría, muy, muy grande. En primer lugar, porque recordémonos que esta fue una legislatura bastante ajetreada, muy movida, con muchísima mala percepción en la población. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es echarse una buena despedida. Y la despedida debería de ser dar el presupuesto conforme a lo que el país requiere. Usted lo mencionó. En el presupuesto nosotros pedimos, y así fue considerado, que las alianzas público-privadas quedaran como parte de un capítulo para poder hacer que el desarrollo, podamos tener acciones inmediatas de desarrollo.
Si al final no lo dieran el presupuesto, la responsabilidad es de esos 108. Nosotros igual vamos a hacer que nuestro plan camine con el nuevo Congreso, que al fin, porque van a ser 110 nuevos que entrarán, que estoy casi seguro que van a entrar más que con banderas partidistas, con una bandera de nación. Guatemala requiere que hagamos un pacto de gobernabilidad, que es uno de los temas que estamos nosotros proponiendo, que vamos a arrancar primero Dios en noviembre, que es la transición social, que es llegar hacia un pacto de gobernabilidad. Guatemala está necesitado de un pacto de gobernabilidad y podamos encauzar al país. En esa línea de la gobernabilidad social, presidente, usted habló de hace un momento de que la sociedad cada día tiene la mecha más corta en términos de principalmente problemas agrarios. En este momento... No solo agrarios, pero el tema que hoy nos aqueja es el tema, por ejemplo, de Alta Verapaz, es el norte de Huehuetenango. Y en esa línea, digamos, hay muchas, por lo menos ahí 150 comunidades preocupadas de que se está visibilizando el estado de sitio solo por la vía del narcotráfico y dejándose de lado esta conflictividad agraria y socioambiental. ¿A quién está pensando o cómo está pensando el Sistema Nacional de Diálogo? Mucho se habla de los ministerios y de las secretarías que más se ven, pero una herramienta de gestión social efectiva puede ser el Sistema Nacional de Diálogo. ¿Se puede saber quién podría estar al frente de Bueno, vamos a ir tal vez un pasito más adelante. Vamos a convocar al Consejo de Estado. Un Consejo de Estado que va a tener más o menos 60 representantes, en donde vamos a estar invitando a las fuerzas vivas del país. Haremos la invitación más o menos entre noviembre y diciembre para que los distintos sectores, la parte obrera, la parte patronal, los grupos indígenas, las universidades, los gremios de prensa, etcétera, podamos converger a un Consejo de Estado que vamos a convocar, en donde va a ser el primer intento de que logremos buscar consensos dentro de nuestros disensos. Ese es, ¿por qué? Porque tenemos que principiar a lograr que te haya un lugar, un espacio en donde podamos principiar a evaluar la gestión del gobierno, la transparencia. Todo el mundo exigimos transparencia. Bueno, que estén los consejeros de Estado que puedan garantizarnos que las cosas se están dando conforme a derecho, conforme a la ley. La segunda es que todas las leyes que vayan del Ejecutivo al Legislativo lleven la aprobación de las fuerzas vivas del país, de manera que la discusión social de las leyes que propongamos al Congreso se hagan primero por los representantes de toda la sociedad y que de manera tal que cuando lleguen al Congreso ya lleguen consensuadas socialmente y sea el Congreso el que tenga que tener en consideración que ya llevan un respaldo, que no es un presidente, sino que es una sociedad. Doctor, Y lo que venga del Legislativo al Ejecutivo pase también para el análisis ahí antes de que la oficialicemos y la formalicemos con nuestra firma. Solo recordando que hay tiempos para cada uno de esos temas. Doctor, hay un tema aquí que me llama mucho la atención. La audacia de plantear un plan de gobernabilidad, un Consejo de Estado, podría reñir, y lo digo podría porque no conocemos todavía su opinión. Cristian mencionó el Sistema Nacional de Diálogo, que es algo que está concretizado, por eso incluso le preguntó por una persona, pero también hay una ley, incluso está funcionando y recibe recursos públicos que hace cosas similares a las que usted está planteando, que es el Consejo Económico y Social. Que hasta la fecha el Consejo Económico y Social y la carabina de Ambrosio han servido para la misma cosa. Precisamente esa era mi consulta. Esa era mi consulta. Y tiene un problema, que ni siquiera ha estado integrado, dejemos eso por un lado, sino que su conformación deja a una gran parte de la sociedad fuera. Y esa era mi consulta, y doctor. aquí es un acuerdo gubernativo que no riñe con nada. Pero no riñe. Usted ha sido muy claro y enfático y se le ha aplaudido mucho cuando dice que va a eliminar duplicidades o triplicidades. Esa ley la vamos a pasar igual que las AS al Congreso, que nos hagan el favor de eliminarla. Y asumo que otras por lo que estoy escuchando. No, tenemos que hacerlo. Miren, parte de lo que tenemos que lograr destrabar en Guatemala hay muchísimas leyes que se oponen al desarrollo en el país. Hay cosas que tenemos que cambiar. Fíjense que para mí una de las comisiones más importantes del Congreso es la de deslegislación y a la que nadie quiere ir. Pero funcionó por un tiempo. Y si alguien llegara con el esfuerzo de querer deslegislar, podríamos hacer maravillas en el país.
Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un inventario de todos los acuerdos gubernativos que están vigentes. ¿Por qué creen que me saltó el de 1947? Pues estamos haciendo una de qué es lo que está vigente. ¿Qué es lo que está vigente? Que contravenga incluso cosas que están ahorita, que tenemos una legislación duplicada en el tema, porque al final el acuerdo gubernativo es una forma de legislación, pero tenemos, y es contradictoria una con otra, entonces lo tenemos que eliminar. Hay gente que está trabajando en eso. Entonces, nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande, porque lo que queremos es llevar es una forma de hacer gobierno un tanto distinta, y si estamos convocando ese Consejo de Estado, que no va a reñir con nada con el Consejo Económico y Social, porque este es más amplio todavía. Aparte de eso, sus funciones son ad honorem, son simple y sencillamente consejeros que van a poder representar a los sectores y los vamos a invitar para que cada sector pueda proponer a sus delegados. Seguramente ya algunos haciendo fila, algunos sectores haciendo fila, así que será un reto interesante. Pues sobre todo el reto de abrir diálogos. En este país nos hace falta diálogo, ¿no? Totalmente, totalmente, presidente. Y en esa línea, retomando uno de los puntos que plantea la guía, yo tengo la guía corta, estudié la guía corta, en el punto 50 y en el punto inicial sobre propiedad privada, régimen de propiedad privada, en el punto 10, habla de un concepto que me llama la atención, que si usted pudiera ampliarlo, que sería muy interesante, un país de propietarios. Sí, es un concepto no solo interesante, sino novedoso. ¿Saben ustedes que muchísimos campesinos en este país tienen derechos de posesión, pero no tienen escrituras? Y hacer una escrituración, una titulación supletoria, se lleva 10 años y a partir del 10º año se abre el proceso. O sea, a la gente le lleva 12, 13 años poder llegar a tener un título. Nosotros estamos proponiendo y vamos a proponer en el Congreso de la República que cambiemos la legislación para que el proceso total no tarde más de 36 meses. ¿Por qué? Si ustedes se van allá arriba a la capellanía, allá arriba en Huehuetenango de Chantla, ustedes llegan a la capellanía, ahí todo el mundo es dueño de su tierra, pero no tienen títulos. Todos tienen derechos de posesión de hace más de 200 años, pero no tienen títulos. Lo que tenemos que hacer es un país de propietarios, porque esa persona con un título puede ser sujeta de crédito. Hoy no es sujeta de crédito. Hoy llega al banco y dice, mire, necesito crédito. Sí, ¿qué garantía tiene? No tengo. Y tiene tierra, pero los derechos de posesión no los acepta el banco. Ah, pero sí se los aceptan los agiotistas, al 10, 15, 20% de interés mensual. O sea, nosotros tenemos que hacer que este país produzca. Por lo tanto, tenemos que cambiar. Si nosotros lográramos cambiar esa legislación, pudiéramos ser mucho más eficientes, haciendo un RIC que realmente funcione, haciendo que las instituciones encargadas de poder velar porque esos derechos se den, tendríamos menos conflictividad, tendríamos mayor productividad y tendríamos mayor garantía y certeza de la propiedad privada. ¿Cómo cabe en su planteamiento, señor presidente, las tierras comunitarias, ejidos y otras formas de propiedad social que deben garantizarse por esos instrumentos legales que usted Porque plantea? también los tienen. O sea, hay ejidos que aquí fueron entregados a una comunidad hace 100, 150 años. Ya tienen el derecho. Lo que hay que hacer es dárselos. O sea, se llaman ejidos municipales porque aparecen ahí, pero realmente fueron entregados a esos campesinos hace 500,000 años. Esos ya no van a ser jamás de las municipalidades. Es que entreguémoselo a la gente. Es que nosotros tenemos que pasar, tenemos que evolucionar en este país. Si nosotros pudiéramos tener un país de propietarios en donde todo el mundo supiera que es su tierra, la defendería a capa y espada. Pero hoy trabajan una tierra que no saben si es de ellos. Que el día de mañana le puede aparecer cualquiera, bajo cualquier argumento, y los quita, aún teniendo los derechos. Y eso aumenta la conflictividad. Entonces nosotros lo proponemos esto como un mecanismo que ayude a disminuir la conflictividad, pero también al reconocimiento de la tenencia de la tierra, que de hecho es personas que ya lo tienen. Doctor, usted inició con un tema muy importante. A ver, la última estimación que hay es que el presidente o desde la presidencia se hacen alrededor de 3.500, 3.600 nombramientos en un periodo que dura varios meses, ¿verdad? No, porque se llegan a instancias donde uno no se imagina que hay que nombrar. Pero en relación a lo que usted mencionó, registros, ya mencionó el RIC,
por ahí, sin decirlo concretamente, el registro de la propiedad, y podríamos seguir hablando de otros registros que su característica particular es que la mayoría no sirven, no funcionan. Bien, sí sirve. No, por eso le decía, la sí sirve, mayoría... ¿para qué hagan pisto? Ok, le entendí, le entendí, pero mi pregunta con los registros 029 a morir. sí, y no, en fin, y del grupo 18, en fin, esos son los... Pero mi pregunta, doctor, es en relación a toda esta cantidad de registros que existen y que efectivamente cuando usted habló de que hay cosas que impiden el desarrollo y que avancemos, ahí tenemos grandes cuellos de botella. Oye, ¿Cómo está ese tema? Es uno de los temas que estamos estudiando. De hecho, se lo he pedido a un buen amigo, al licenciado Ronald Recinos, que es un doctor en Derecho, que me ayude a estudiar la forma en la que vamos a descentralizar el registro. Por ejemplo, El de la propiedad. el de la propiedad, por ejemplo. ¿Por qué no puede haber un registro de la propiedad en Petén? ¿Por qué tiene que venir la gente de Petén hasta Guatemala? O Shela. O, no, a Shela no van, porque los libros de Shela son de una parte del país. Esa parte. Pero de Petén se tienen que venir a Guatemala. Cuando el origen del Petén, yo no sé si ustedes saben, eran 3 fincas. Y la mayoría están congeladas y se sigue haciendo conga ahí. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué no entrar? Yo no estoy previendo ahorita a quién vamos a nombrar solo en el registro de la propiedad. Es que, ¿qué cambios tenemos que hacer para hacer más eficiente el sistema del registro? El mercantil, el de la propiedad industrial, el de registro. Bueno, hay tantos registros que efectivamente... Pero, por ejemplo, en el caso del que le corresponde al Ministerio de Economía. Él tiene 5. Sí. Bajo su autoría. Sí. 5. Y él, el que va a proponer, el que va a firmar los nombramientos al final es el presidente, pero el que los va a proponer es el ministro de Economía, porque es lo correcto. Habrá algunos que podrán decir, miren, está haciendo un buen trabajo y que se queden, pero será el ministro el que lo tiene que evaluar. Nosotros hemos entrado en un proceso de delegación de funciones en muchas cosas, licenciado Rayo. No hemos entrado a que sean los amigos, el club de amigos del presidente los que van a tomar el poder. Porque al final los ministros no eran mis amigos. O sea, fue equipo de gente que hicimos equipo. Hoy sí ya somos amigos después de haber sido, pero fuimos desconocidos en un momento. Presidente electo, un tema que genera mucha discusión en el país, pero que a una buena parte de la población le preocupa, que es el tema de la transparencia. Se fue CICIG y usted ha hecho planteamientos de una nueva instancia. ¿Cómo evitar lo que le ha pasado al presidente Bukele, en donde la misma población salvadoreña está señalando que la comisión que ha nombrado está amarrada a la presidencia y que eso puede no tener los mismos impactos y los mismos resultados como los que se tuvo en CICIG en algún momento? Nosotros vamos a salir con un plan nacional, un programa nacional de combate a la corrupción. Vamos a integrarlo y de hecho estoy pendiente... No persecución penal. O sea, eso no le compete a... No, permítame. Sí y no. Me explico. De hecho, le vamos a pedir una cita muy próximamente a la señora fiscal, con quien desgraciadamente no hemos podido juntarnos por cuestiones de agenda. Yo tengo muchísimo interés en respaldar la gestión de la fiscalía. Le vamos a pedir que a ese programa nacional contra la corrupción le nombre unos fiscales, para que puedan tener, dentro del proceso de investigación, puedan tener esta participación no solo del Ministerio Público, sino de la Contraloría también, que va a ser parte para que desde que se identifique el caso de corrupción, se pueda, por los responsables, la Contraloría del Ministerio Público, llevar a cabo la persecución penal. Pero este programa tiene una connotación totalmente distinta. Estudia el caso, de dónde nace el caso de corrupción y propone los cambios que haya que hacer a los procesos, a los reglamentos, etcétera, etcétera, para asegurarnos que ese caso no se vuelva a repetir. ¿De qué me sirve a mí agarrar a la línea en el puerto Quetzal y meterla al tambo y al día siguiente hay otra línea operando? ¿Quién corrigió el sistema? Con la misma línea, pero la operativa. Sí, pero ¿quién corrigió el sistema? Nadie. Se quedaron las cosas exactamente igual. Entonces, si nosotros no queremos que haya corrupción, tenemos que agarrar al corrupto y meterlo a la cárcel y que se pudra ahí, perfecto. Pero el problema es que tenemos que corregir la causa que está dando origen, que es algo a lo que nadie le hemos puesto coco, es vámonos a la causa, para que podamos componerla. Por ejemplo, nosotros estamos segurísimos que si logramos quitar un poco
el tema de los puertos del ámbito político y pasarlo más al técnico, con lo que sería la autoridad portuaria nacional, Sí. estaríamos dando un paso gigantesco adelante. Aparte que serían un nombramiento menos para el presidente, porque vaya que es un puesto bastante bien cotizado, ¿no? Hay mucha gente... Asumo que ha recibido muchos mensajes. No, lo interesante Doctor, es que hay gente que le dice a uno, antes me imagino que era, ahí me da una aduana, ahora no, ahí le encargo una portuaria. Doctor, Pongan lamentablemente el tiempo siempre es muy corto y hay muchísimos temas, pero hay un último, por lo menos del lado mío, un último tema que sí me gustaría que lo desarrollara. El mundo moderno hoy se caracteriza mucho por la eficacia de la comunicación. La comunicación influye muchísimo en el estado de ánimo de la gente, en el curso de decisiones políticas y de la forma de percepción que hay hacia las gestiones y las decisiones, en este caso del gobierno que usted va a encabezar. El tema de comunicación depende de la presidencia de la República de Guatemala. ¿Qué nos puede comentar en relación a cuál es su visión de la comunicación? Sabemos que ha nombrado una vocera, pero no solo es la vocera. Cuéntenos un poco más, doctor. Miren, un gobierno que no comunica es un gobierno que no gobierna. De política es comunicación. Bien. Y tenemos un claro ejemplo de 4 años de una mala comunicación que trajo al traste probablemente buenas cosas que no se pudieron, que se pasaron desapercibidas. Nosotros estamos juntando a personas de muy alta capacidad que van a estar al frente de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. A una de ellas, a una persona a la que yo no tenía el gusto de conocer personalmente hasta hace unos meses, me quedé muy impresionado con su trabajo y le pedí que nos haga cargo de la reestructuración de lo que sería la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Tiene una vasta experiencia en ese tema, porque aquí lo que tenemos que hacer es que tenemos que alinear todo el gobierno a un proceso de comunicación y ahí tiene que estar alineado el gobierno para que efectivamente la población esté enterada, y se lo hemos pedido al licenciado Carlos Sandoval, a quien sabemos que estamos quitando una pieza importante en la Municipalidad de Guatemala. Ha hecho un buen trabajo ahí y creemos que puede aportar muchísimo en el tema nuestro. Presidente, Hay como segundo a bordo va un buen amigo, un hombre muy leal que ha estado conmigo en todo el proceso desde la formación del partido, que es el licenciado Víctor Valenzuela, quien tendrá las funciones de coordinar la parte operativa de la Secretaría, que es el tema de que las cámaras, que los camarógrafos, que los sets, que toda la parte operativa. Pero la parte estratégica sí va a ser encabezada por Carlos, de manera que tengamos 2 buenos personas con un alto perfil haciendo cada quien su trabajo para que el proceso de comunicación sea muy, muy efectivo. Así es como lo veo. Presidente, nos quedamos sin tiempo, pero hay una pregunta muy, muy importante que nos ha ingresado, que es el tema del planteamiento que usted ha hecho sobre el Ministerio de Planificación y Desarrollo. Es un nuevo ministerio, se pensaría eliminar a la CGPLAN, no va a competir con el MIDES, realmente cosas de fondo y estructurales y de visión de largo plazo. Lo vemos como una acción que se va a dar a cabo como por el 3er año de gobierno, es la reestructuración del Ministerio de Desarrollo en el Ministerio de Planificación y Desarrollo, al cual habrá que hacer un proceso de irle logrando quitar algunas de las cosas que tiene para pasarla a donde corresponde, porque por ejemplo el tema de todo lo que es el tema del hambre, eso tiene que estar a cargo del Ministerio de Salud, no del Ministerio de Desarrollo, por ejemplo, sino que nosotros vemos más... ¿Y en el tema del MAGA? En el tema del MAGA... en relación a alimentación. Alimentación, hay 17 instituciones públicas que tienen que ver con el tema de la alimentación y la nutrición. No, mi pregunta fue porque fue muy claro de quitar... Y salud, bien, gracias. Sí, la carabina. Y le estamos cambiándole. Por ejemplo, nosotros creemos que vamos a iniciar con el 4º viceministerio o 5º viceministerio de Agricultura. Pero dentro del proceso de evaluación que estamos haciendo ahorita, en esa compañía de la Contraloría, esas son las cosas que nos están saltando. Esas duplicidades, triplicidades que al final tienen un costo muy grande para nosotros los guatemaltecos, que deberíamos de estar mejor dando comida a las personas desnutridas que gastándonos en una burocracia que no está sirviendo para nada. Principiando por la CESAM, por ejemplo, la CESAM lleva el control de los casos
de desnutrición aguda y desnutrición crónica en el país. Pues eso lo hace la CGPLAN también. Ventana 2010. Doctor, lamentablemente se nos acabó el tiempo, creo que tendremos Pero que cuando anunciar quieran. precisamente eso. Vamos a tener que anunciar que habrá otra segunda y tercera parte conforme vaya llegando el 14 de enero. Así que Con está mucho gusto. muy cordialmente No, invitado para mí va a ser un estar, gusto estar aquí. Espero con que nosotros. Cristian ya no me esté Ya haciendo, nos- ya no me ya- esté haciendo competencia con las muletas. Una carrera vamos a Le armar. damos este Sí. último minuto para que usted Ah, se dirija directamente a la audiencia de Canal. Muchísimas gracias, un verdadero gusto. Gracias a ustedes por la entrevista. Gracias a ustedes, estimados amigos y amigas. 15 de septiembre, día que nos debería de recordar que nuestros padres lucharon un día. Hoy nos toca a nosotros luchar por una Guatemala diferente. Vamos a trabajar muy fuertemente, tengan la certeza. Mariano dijo algo, un periodo de transición largo es un riesgo, pero también es una oportunidad. Y nosotros lo vemos como la oportunidad de poder concretar cosas para que a partir del 14 de enero podamos llegar sin elevar aquí a las expectativas de que vamos a resolver la vida de todo el mundo en 5 minutos, sí tener las acciones precisas y concretas que nos garanticen que el rumbo que le vamos a dar al país es totalmente diferente a lo que tenemos hasta ahora. Que Dios me los bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Pues doctor, muchísimas gracias. Cristian, gracias por estar otro domingo con nosotros. A ustedes les agradecemos mucho que nos hayan acompañado hoy domingo 15 de diciembre totalmente en vivo junto al presidente electo de la República de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatei. Los invitamos para que en el resto de la semana vean más entrevistas de Canal Antigua. Ya lo anunciamos para mañana lunes. Tenemos 2 de los ministros designados, con lo cual vamos a seguir conociendo planes y proyectos. Les deseamos una muy buena noche y un excelente descanso. 15 de diciembre.